Igual nos dan desde algún sitio la... No lo sé. Luego lo probamos. Bueno, ya dirá este señor. Sí, funciona, ¿no? Ahora. Muy bien. ¿El tuyo también? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno. No son todavía las 7 y si les parece esperamos unos minutos más. ¿Eh? ¿Y ahora estás como emérito? Emérito, sí. ¿Y eso te obliga a algo en concreto? No, doy un seminario a la semana con otro colega y nada más. Y ya está. Yo doy un seminario sobre Constantinopla, que es el libro que voy a sacar después. O sea, que no paras. Y me viene muy bien, porque claro, el seminario te hace reunir toda la documentación, Buscar cosas, ordenar. Yo he pensado que eso era lo mejor que podía hacer. Qué bien. Dar ahí un seminario, tengo una carpeta así de todo lo que digo y luego lo redactar. Constantinopla, pero bueno, solamente hasta Justiniano. No, hasta Teodosio II. Probablemente no voy más allá, que hay mucho. Y es muy difícil, muy difícil. Y luego ya es un mundo también mucho más distinto, ¿no? Pero este está encantado. Marcial Pons está encantado con que lo haga. No, además yo creo que es un tipo de libro también que no es un manual universitario, es más bien el tipo de cosa de los anglosajones que hacen muy bien, ¿no? De la alta divulgación, ¿no? Eso dice Merche. Sí, eso a mí me parece... Porque Merche te presentará a ti, ¿no? Me temo que no. ¿No? Que lo que ha dicho es que estamos aquí solos ante el peligro y se acabó. ¿Sí? Bueno, pues nada. No, pero ella está allí, ella. Mira. Sí, pero sin intención de venir, ¿eh? Creo. No viene. Pues chico, no sé qué decirte, empieza tú. Si ella no tiene que decir nada. Sí, empiezo yo. Yo voy a hablar como no más de 10, 12 minutos. Muy bien. Te presento de alguna manera. Joder, voy a decir que nos apague esta luz, ¿no? Ah. Sí. ¿Tú crees que podrían apagar esos dos focos? O alguno. Mucho calor. Además hace mucho calor. Exactamente. Pues chico, puedes empezar. Venga. Empezamos. Bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia para, digamos, asistir a este acto que no es, yo creo que la presentación de un libro es siempre un acto interesante y que merece todo tipo de apoyos y por lo tanto merece también todo tipo de aplausos esta iniciativa o este acto organizado por el Servicio de Patrimonio de la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y agradezco particularmente a los organizadores y las organizadoras el haberme posibilitado estar aquí con ustedes esta tarde para presentar pues, a alguien de quien, como explicaré a continuación, pues ha sido una figura referencial en una serie de aspectos en el ámbito de la historia antigua que me gustaría destacar muy brevemente antes de darle la palabra a él, al profesor Javier Arce, que es a quien propiamente hemos venido a escuchar.
El profesor Arce, a quien probablemente muchos y muchas de ustedes ya conocerán, es en estos momentos profesor emérito de la Universidad de Lille y tiene tras de sí una muy larga y fecunda carrera académica en la que no me voy a extender porque sería muy prolijo, y simplemente sí que me gustaría destacar algunos aspectos que yo considero particularmente interesantes desde el punto de vista incluso me atrevería a decir, de la historia antigua en el ámbito académico y científico español. En primer lugar, yo diría que el profesor Arce es una figura referencial en el terreno de los estudios sobre la historiografía, sobre la historia de la historia antigua y de la arqueología. Y no sé si él se acordará, pero yo lo recuerdo muy bien. Yo conocí al profesor Arce el siglo pasado, se puede decir, en 1988, en un magnífico congreso que organizaba él junto con el doctor Ricardo Olmos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que era el primer congreso de historiografía de la arqueología y la historia antigua en España, siglos XIX y XX, y que constituyó un auténtico hito referencial porque, de alguna manera, quienes dedicamos cierto tiempo a los estudios historiográficos nos ponemos siempre inmediatamente de acuerdo en que aquel congreso pues realmente supuso, de alguna manera, el punto de partida de los estudios sobre historiografía de la historia antigua y de la arqueología en España. Un ámbito de estudios que tenía ya una tradición larga en otros países, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, pero no aquí, y que, de alguna manera, se podría decir que debemos al profesor Arce y al doctor Olmos pues ese digamos, pistoletazo de salida, ese inicio de estos estudios, y debo decir que desde entonces pues una serie de jóvenes, muy jóvenes entonces, que participamos en aquel congreso, pues seguimos dedicados y seguimos colaborando conjuntamente en este tipo de estudios. Yo creo que esa es una primera cuestión que me quería destacar del profesor Arce. Por cierto, que gracias a su buen hacer y a sus digamos, contactos, pues tuvimos el privilegio de poder contar allí, de poder conocer personalmente a algo que se podría decir, suena un poco redundante, pero una especie de clásico vivo de la historiografía, que era el profesor Sir Ronald Syme, a quien conocimos personalmente, una persona, la verdad es que una excelente persona, un gran sabio, y además un hombre muy, muy divertido y muy accesible, que lamentablemente moriría no mucho tiempo después, y con que pudimos compartir aquellas horas. Y yo creo que el profesor Syme es también una figura por la que el profesor Arce siempre ha tenido un particular interés, y les recomiendo a ustedes, sin ir más lejos, la última edición en castellano que ha salido de un libro muy importante de Sir Ronald Syme, que se titula La Revolución Romana, y que contiene una espléndida introducción del profesor Arce, que de alguna manera facilita y aclara una serie de elementos que redoblan el interés por ese libro. Si lo ven en las librerías, no les asuste el que sea un libro bastante grueso, porque es un libro que yo creo que también en ese estilo tan estupendo que tienen los anglosajones se lee de manera muy fluida. Una segunda cuestión que quería comentar del profesor Arce, que quería destacar, como un aspecto que yo creo que marca su actividad científica y que también aparece en este libro sobre Alarico, es la concepción interdisciplinar que ha tenido permanentemente de su quehacer científico y de su actividad investigadora, y en concreto en relación con dos ámbitos, dos especialidades interconectadas y estrechamente relacionadas, pero que muy frecuentemente, por determinadas circunstancias, muchas veces dependientes de cómo están organizados los departamentos universitarios, cómo funciona la academia, pues van por separado, que son la historia antigua y la arqueología. De alguna manera, el profesor Arce, me atrevería a decir que es de aquellos que, bueno, lo digo porque además creo que se lo he escuchado personalmente, es de aquellos que dicen que sin arqueología no se puede hacer historia antigua. Pero es verdad que se hace muchas veces historia antigua sin arqueología, probablemente se haga peor,
pero así son las cosas y así son determinadas inercias y determinadas rutinas. En cualquier caso, yo creo que el profesor Arce realmente proclama esa necesaria interdisciplinaridad y la practica. Y en este libro, por ejemplo, sobre Alarico, me parece muy interesante cómo utiliza y se remite a la arqueología para hablar y para intentar aclarar ese famoso saqueo de Roma del 410, que es quizá el episodio por el que más se conoce a Alarico y por el que quizá también se le deba a ese episodio pues la imagen más típica de bárbaro que podamos tener de Alarico, de la que precisamente creo que pretende huir el profesor Arce y dejar claro que hay que analizar la realidad histórica y en este caso concreto Alarico en particular con una mirada mucho más compleja y mucho más matizada. Y un tercer aspecto que quería comentar del profesor Arce es su espíritu crítico y libre, que yo creo que quizá ahora, porque la edad me da la impresión de que suele dar más libertad a la hora de expresar opiniones, pero el profesor Arce la ha tenido, yo creo, desde el primer momento. Quizá eso le haya costado algún disgusto, no lo sé, algún sinsabor, pero yo creo que el profesor Arce es se podría decir de las pocas personas que en el mundo de la academia española, que en este terreno es todavía muy distinta de otras, como pueda ser el mundo académico anglosajón, donde se dicen las verdades con mucha más libertad, pues aquí todavía es un mundo en el que hay elementos muy jerárquicos, clientelares, de adulación, y entonces pues es muy difícil encontrar algunas reseñas como algunas debidas a la pluma del profesor Arce que realmente sorprenden. No tanto por lo que puedan decir, porque todo lo que se dice se argumenta, sino simplemente porque se digan las cosas de una manera tan, vamos a decirlo así, tan directa y tan explícita. Y yo creo que eso también hay que agradecérselo al profesor Arce, porque marca una línea de actuación que, insisto, no es la habitual. Y finalmente quería hablar muy brevemente, ya para darle la palabra al propio profesor Arce, del libro. El libro Alarico, 365, 370, 410, Anno Domini, de nuestra era. Primero debo reconocer que yo no soy un especialista en la antigüedad tardía, en estos últimos siglos del Imperio Romano, y que por lo tanto yo no puedo penetrar estrictamente en todos los entresijos del libro, pero sí que lo he leído, he disfrutado, he aprendido y también subrayo muy brevemente algunas cuestiones que en realidad son extensiones de lo que he dicho antes en términos más generales sobre el profesor Arce. La primera es que todas las afirmaciones del libro, todas las tesis, todas las críticas que también se vierten, en algunos casos de manera muy rotunda, sobre algunos grandes nombres de la historiografía, todas ellas están basadas, como debe ser, en un trabajo científico riguroso y serio, están basadas en las fuentes. Las fuentes son de alguna manera, son nuestras pruebas de laboratorio desde el punto de vista histórico, y todo lo que digamos, afirmemos, cuestionemos, rechacemos, debe estar siempre apoyado en las fuentes, y en este libro lo está. Y a través de las notas del texto y de las notas, pues podemos ver el manejo fluido de todas esas fuentes muy complicadas, las de esa época tardía, muchas veces muy polémicas, fuentes que en realidad conocemos indirectamente. No las conocemos por los autores, sino por lo que autores posteriores han recogido muchas veces de manera fragmentaria de los autores anteriores. Entonces, es un trabajo de interpretación, de exégesis muy complicado. Otro aspecto que quería resaltar es esa interdisciplinariedad, ya lo he comentado antes en relación con la arqueología. Aquí se habla y se utilizan fuentes literarias, epigráficas, arqueológicas, iconográficas. Está muy bien, a mí me parece un acierto, esa especie de apéndice gráfico que hay en el libro, con una serie de páginas dedicadas a una serie de objetos decorativos, el famoso díptico de Probo, algunas obras de la pintura histórica del siglo XIX muy interesantes, porque de alguna manera han contribuido a modelar una determinada imagen de las figuras de la antigüedad, y en ese sentido me parece que complementan muy bien el libro. Y quizá lo más interesante en cualquier caso, o un tercer aspecto, y con esto ya acabo, que me gustaría resaltar, es cómo
el profesor Arce nos plantea un Alarico que es mucho más complejo, mucho más matizado que la imagen que a primera vista o que la idea que a primera vista pudiéramos hacernos simplemente de un bárbaro, de un godo que además casi se podría decir que ha pasado a la historia por el saqueo de Roma. Y por lo tanto, pues eso aumenta la carga negativa, bárbara, si quieren, que podemos cargarle a Alarico. En ese sentido, yo creo que es muy interesante lo que comenta sobre Alarico, en el sentido de que en realidad casi se podría decir que Alarico quería ser un romano, quería integrarse, aspiraba incluso a un cargo militar. Y el problema es que, entre otras cosas, quizá, entre otras muchas circunstancias, pues se encuentra enfrente a un emperador particularmente inepto e incompetente que no sabe calibrar las ventajas que quizá se pudieran haber derivado de esa integración pacífica de Alarico y sus gentes en el imperio. Desde ese punto de vista, el profesor Arce, yo creo que, y a través de este libro y de otros que ha escrito, invita a tener una imagen, sobre todo en relación, por ejemplo, con esta última época, la de los bárbaros, pues menos maniquea, menos binaria, menos en blanco y negro, y desde ese punto de vista nos obliga a un esfuerzo mayor, a pensar más, digamos, las cosas, a leer con más detenimiento, pero yo creo que el resultado es mucho más interesante y más cercano a la realidad histórica. Yo creo que el libro es una muestra excelente de eso que los anglosajones llaman la alta divulgación, un libro escrito por un especialista, con mucho rigor, pero con un lenguaje accesible. No es un libro como muchos libros académicos que se nos caen de las manos a los propios académicos, no digamos a un público menos digamos, dedicado a esas lecturas, con lo cual yo creo que es estupendo y es una buena señal que también en el mercado español pues comience a consolidarse este tipo de literatura que aúna el rigor científico con una mayor accesibilidad. Y sin más, lógicamente recomendándoles que se hagan con el libro y que lean el libro, pues le doy la palabra al profesor Arce. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Han escuchado ustedes, porque yo tengo que presentarlo a él, al profesor Dupla, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad del País Vasco en Vitoria, ¿no? Yo tengo que agradecer primero a todos ustedes su presencia masiva, porque yo no me lo esperaba en absoluto que viniesen tantos a escuchar a Alarico, ¿no? No a mí, sino a Alarico, que es un personaje un poco difícil. Agradecer también a la Diputación su invitación y, como siempre, desde hace muchos años, a Merche Urteaga. A propósito de Alarico, antes de empezar, voy a leer algo que hace referencia a lo que acaba de decir mi colega, que decía de Alarico un historiador italiano excelente, uno de los mejores historiadores de la antigüedad tardía, que se llama Santo Mazzarino. A propósito de Alarico, decía, egli, non concepiva altra cultura che la romana. No concebía otra cultura que la romana. Altro modo civile que el romano. No concebía otro modo civil que el romano. Alarico era un romano en su cabeza. Y nosotros hablamos de él como un bárbaro, con todos los aspectos negativos que implica esa palabra. Eso va a empezar. Entonces, esas frases son muy importantes para reflexionar en la historia. Y si Mazzarino dijo eso, por grosería. Mazzarino, por otro lado, que escribió un libro gordísimo sobre Estilicón, que es uno de los personajes clave en la historia de Alarico. No tenemos ningún retrato de Alarico, desgraciadamente. Ningún retrato. Pero yo, que he visitado, y perdónenme que lo diga, muchas veces, el Museo de la Acrópolis de Atenas, me encontré con este que ven ustedes aquí, que se conserva en las salas del Museo de la Acrópolis. Es un personaje con un pelo largo, con barba, con bigote, un bárbaro casi, o la imagen de un bárbaro. Yo dije, bueno, este
puede que sea Alarico. Empecé a investigar, empecé a ver, porque atención, este retrato se encontró en la Acrópolis de Atenas. O sea que en la Acrópolis de Atenas había una estatua que tenía este personaje allí. Luego era alguien que se había dedicado, o alguien había dedicado el retrato en la Acrópolis, nada menos. Quería incluso ponerlo en la portada de mi libro, pero este señor no es Alarico, desgraciadamente para mí. No es Alarico porque está considerado por los especialistas en retratística como un personaje, un rey, sí, es un rey del Ponto Euxino, del Mar Negro, del norte del Mar Negro, que se llama Sauromates II. Los alemanes que han estudiado muy bien esto lo identifican como tal. Es decir, que estamos a finales del siglo II y Alarico es un señor de finales del siglo IV. Por lo tanto, imposible. Pero qué pena que no sea Alarico, perdón. Sería extraordinario. Entre otras cosas, no es Alarico porque este personaje, aquí no se ve bien porque tenemos esta luz aquí, en la base de la cabeza, por detrás. Los retratos en los museos no hay que verlos solo por delante, hay que darles la vuelta, porque detrás a veces se encuentran auténticas novedades, auténticos elementos clave. Detrás tiene 2 hojas de acanto, parece que tiene la cabeza metida dentro de 2 hojas de acanto. Los personajes que llevan esas hojas de acanto en la antigüedad, en la época romana, son probablemente individuos que han ganado un concurso literario o musical en la ciudad correspondiente. Este rey, probablemente muy culto, Sauromates II, probablemente ganó un concurso en Atenas en el siglo II y le hicieron un retrato por eso. Pero de nuevo, no creo que Alarico fuera ni poeta, ni músico, y además no corresponde, no lo es. De la misma manera que no tenemos ningún retrato de Alarico, la documentación que tenemos sobre Alarico es mínima, prácticamente muy poca. Y como ha dicho Duplat, en todo caso es una documentación muy tardía que se refiere a Alarico a través del filtro de los historiadores cristianos. Atención, porque ese es un dato fundamental. La mayor parte de la historia de Alarico la conocemos a través de los historiadores cristianos que vivieron y escribieron un siglo después de Alarico. Pero para ellos Alarico, ya veremos, es un personaje emblemático que les sirve para algo. La historia es siempre una interpretación de los hechos. Pero antes de hablar de Alarico y hablar de lo que es el tema de hoy y de este libro, hay que recordar una cosa aquí. Estamos en el siglo V después de Cristo, es decir, estamos en los años 400. Importante para situarse en la historia, hay que situarse cronológicamente y geográficamente. Si no, no entendemos nada. Nada. Si no sabemos dónde está el lugar donde se desarrolla la historia, no vamos a entender nada. Estamos en los años 400, finales del IV y comienzos del siglo V. En este momento, el ejército romano necesita soldados. Los necesita perentoriamente. Y los necesita para trabajar las tierras. Y los necesita para que le ayuden en el ejército. Los romanos están preocupados por una serie de pueblos que están alrededor, que quieren pasar y necesitan auxiliares. ¿Cuáles son los problemas en este momento del Imperio Romano? Los problemas son el Rin y el Danubio. Y el Danubio, voy a pasar a los mapas porque luego ya veremos esto. Ahí tienen ustedes la frontera del Rin, que hemos tenido ocasión de recorrer recientemente con varios de ustedes en una excursión excelente organizada por Pausanias, donde hemos visto los yacimientos en Barbárico y en el otro lado, magnífico. Este es un frente fundamental. Y otro frente, que lo tienen ustedes ahí, es el Danubio. Vamos a ver si esto funciona. Exactamente.
el Danubio. Danubius. La Tracia, y Dacia y Mesia, Grecia, Italia y Occidente. Estamos entonces en una zona donde habitan los godos, el pueblo de los godos, al cual pertenece Alarico. El problema será que estas gentes, presionadas del exterior por los hunos, quieren pasar al otro lado. Los individuos que quieren pasar no quieren invadir, quieren pasar, quieren hacer un acuerdo, y de hecho lo hacen con los romanos, para establecerse en sus tierras, para colaborar con los romanos y para vivir como ellos. Eso es todo. Simplemente eso es todo. El Fedus, después de la batalla de Adrianópolis, por ejemplo. En el otro lado del Rin, no el Danubio, el Rin, están los germanos, a los cuales les pasa exactamente lo mismo. Son individuos que molestan, efectivamente, que a veces arrasan, a veces matan a gente, pero que su intención es pasar. Hay un gran historiador que se llama Peter Brown, que está en Princeton, que ha definido las llamadas invasiones. Fíjense ustedes que siempre decimos invasiones, oleadas, es decir, como el tsunami de esto. No, en absoluto. Él dice que son movimientos agrícolas de gente exterior al imperio, que van justamente a trabajar la tierra al otro lado de estos grandes ríos que son frontera natural del Imperio Romano. Esta es la definición de esta gente. Sin embargo, a esta gente la llaman los romanos bárbaros. Y bárbaros es una palabra peyorativa en este caso. Son monstruos. Ustedes lean las descripciones que hacen los historiadores antiguos sobre esto, y son auténticos individuos que casi no saben ni hablar, que van desnudos, que pelean desnudos. Son bárbaros. Esta es la idea que ha pasado actualmente a los historiadores, como si fueran estos unos monstruos que estaban en el otro lado, cuando no lo eran. Desde luego no más que los romanos, porque es verdad, los bárbaros destrozaron seguramente algunas vilas y algunas ciudades, etcétera, pero los romanos mucho más. Desde la época de la República invadieron Grecia, invadieron Asia Menor, invadieron España, invadieron África, invadieron la Galia, invadieron Britania, y los romanos no son bárbaros, porque nadie los llama bárbaros, claro, están en las fuentes. Los que escriben las fuentes son los romanos, naturalmente. No hay ningún bárbaro que escriba nada sobre los romanos. Es la realidad. Por tanto, hay que darle la vuelta a la historia probablemente mediante la reflexión sobre la historia y la historiografía, ¿no? Hay una realidad en esta época de Alarico, que es que el imperialismo romano se ha terminado en este momento, los años 400. El imperialismo romano ya forma parte de la historia. Había sido importante en el siglo II a.C., en la época republicana, en la época de expansión, llega hasta Trajano, que es el que llega más lejos con las fronteras del imperio, pero el imperialismo romano en este momento se ha terminado. Ahora se trata de una política de contención, una política de que no pasen. Ese es el problema. Y en todo caso, los que quieren pasar, que son los peligrosos, los hunos, hay que defenderse de ellos utilizando a los godos o a los germanos, y basta leer cómo las tropas de Juliano, por ejemplo, son germanos la mayoría de ellas, como las tropas de Honorio son la mayoría de ellos godos. El único enemigo que era verdaderamente problemático, porque tenía la misma idea que Roma, era Persia. Eran los sasánidas. Estaban donde actualmente es el Irak e Irán, la capital era Ctesifonte, y estos sí que querían y reclamaban recuperar el territorio de los aqueménidas, es decir, de esta gente del siglo V antes de Cristo que puso en jaque a la democracia ateniense, y quieren llegar hasta el Mediterráneo, y lo dicen en sus cartas
conservamos las cartas de estos reyes sasánidas. Era una nación muy potente y quizá igual que Roma. Ahí se libró la batalla. En Oriente con los persas. ¿Quién ganó? Una tribu a la cual nadie hizo caso en su momento, los árabes, que en el siglo VII empezaron a extenderse por el Mediterráneo, Egipto, Hispania, Irán, y ocuparon todo. Pero al principio era una pequeña tribu de nada, que nadie les hizo caso. ¿Quiénes son los personajes de esta historia de Alarico? Bueno, como no hay ningún retrato de Alarico, tenía que poner un casco, claro está, porque no hay retrato. Pero lo malo es que este casco que ustedes tienen ahí no es un casco de un bárbaro, es un casco de un romano, del siglo IV, de la época de Constantino, encontrado en Bosnia, creo, ¿no? Se han encontrado 6 o 7 en el mismo sitio, muy bien conservados. Ahí en la contraportada pone exactamente de dónde viene este casco. Pero en fin, como esto está identificado con la guerra entre unos y otros, por eso está puesto ahí. No había retrato de Alarico. Personajes que van a intervenir en esta historia son verdaderamente muy interesantes y muy curiosos, pero tenemos poca documentación. Uno de ellos es el emperador Honorio. El emperador Honorio es el hijo de Teodosio y está destinado a ser desde muy pequeño, es un emperador niño, emperador. Al final de su vida va a vivir en Ravenna, en el Imperio Occidental. Este emperador niño, en este cuadro maravilloso del siglo XIX, nos representa con todos los símbolos del poder del emperador tardío. El paludamentum rojo, que indica que es intocable, el globo coronado por la victoria, que indica que es el dueño del mundo, dominus orbis terrarum, y además vencedor, la espada y el trono. Trono que en realidad es una sella curulis, porque él es el juez total de todos los actos de sus súbditos, desgraciadamente súbditos en este momento. Pero Honorio es un personaje un poco ridículo. El profesor Duplat ha hecho alusión al díptico de marfil que se conserva en la catedral de Aosta en Italia, en la cual vemos al emperador Honorio, esta vez representado de verdad contemporáneo a Honorio, es decir, estamos en el siglo V después de Cristo. En este díptico, los dípticos eran una especie de libros de dos páginas en marfil que se regalaban en época de Navidades, justamente el 1 de enero. Normalmente se los regalaban los aristócratas, entre ellos los senadores. En este caso es un regalo que se le hace al emperador Honorio para celebrar una victoria o un acontecimiento importante. En este díptico excelente vemos al emperador Honorio vestido con una coraza. El emperador Honorio nunca fue a la guerra. El emperador Honorio no participó en ninguna batalla, pero naturalmente el senador Probo, que es el que le regala esto, le quiere demostrar que, en fin, él es el gran militar, naturalmente, vencedor de todo. Aunque él no estuvo nunca, ya digo, en ninguna batalla personalmente. Todas las batallas que hubo en su reinado las hicieron otros generales suyos. Lleva un estandarte, un vexillum. En ese estandarte hay escrito una cosa importante también, que dice lo siguiente: in nomine Christi vincas semper, en nombre de Cristo que venzas siempre. Es decir, las guerras, las batallas de Honorio, como las de Constantino unos años antes, son en nombre de Cristo. No son unas guerras, digamos, laicas. Si se vence ayudado por Cristo.
Esta será la tónica de todos los emperadores bizantinos y de los reyes visigodos, por ejemplo, también. Bien, Honorio es un cristiano, muy cristiano, imperator Christianissimus, nada menos como su padre, Teodosio I, el gran Teodosio, que naturalmente hizo una serie de leyes contra los arrianos, contra los heréticos, contra los que no son católicos, en definitiva. Lleva también, como ven ustedes, un globo terrestre con la victoria que lo está coronando. Y debajo una frase absolutamente miserable, en mi opinión, para quien se lo regala. Este señor se llama Probus Famulus, o sea, esclavo suyo, esclavo del emperador. Él mismo, este señor Probus, se declara a sí mismo Famulus, esclavos, vir clarissimus, cónsul ordinario. Un cónsul ordinario, un vir clarissimus, el máximo que se puede imaginar, se declara Famulus. Esta fórmula, fíjense ustedes bien, la utilizarán los cristianos mucho. Famulus Dei, es siervo de Dios, pero del emperador es un poco demasiado, me parece a mí. Ya ven ustedes que en una pequeña lámina de marfil hay muchas cosas que se pueden deducir y muchos detalles. Aquí lo tenemos en las dos caras del díptico. La izquierda la hemos analizado, a la derecha lo tenemos ya, esta vez absolutamente como un general romano con su cetro, con su escudo, etcétera, etcétera. Bien, ven ustedes también que está rodeada su cabeza de un nimbus, una especie de aureola, que no es característica de los cristianos. Los cristianos cogerán esto del mundo romano. Las figuras que llevan nimbo, aureola, en el mundo romano son o los dioses o los emperadores. Y nada más. Luego serán los santos. Luego será Cristo el que lo lleve. Una vieja tradición que se remonta a la época aqueménida también, a la época oriental. Bueno, pues este Honorio es un tipo ridículo, que es el hombre que se va a enfrentar con Alarico todo el tiempo. Es un hombre débil, pero al mismo tiempo intransigente. Es una cosa que escribiendo me extrañaba enormemente. ¿Cómo es posible que este Honorio, tan estúpido, con perdón, y no soy yo quien lo dice casi un contemporáneo suyo, que se llama Procopio, tan estúpido, fue capaz de contener a Alarico todo el tiempo? No le dejó entrar nunca al Imperio Romano, no le dio nada de lo que le pidió, que era, como veremos, tierras para su pueblo y un puesto en el ejército. Luego veremos un poco este detalle. Este Procopio, que es un escritor del siglo VI, que vive en época de Justiniano, escribe una historia de los godos y otra de los vándalos, en la cual dice lo siguiente: una vez le llegó a Honorio, que estaba en Ravenna, la noticia de que Roma había caído, Roma se había muerto. Alguien, un emisario, llega a la corte y le dice: Roma se ha muerto, emperador. Y Honorio contestó: no es posible, se ha comido de mi mano hace un minuto, estaba comiendo en mi mano. Porque es que Honorio tenía alrededor suyo, y se ocupaba de una serie de palomas o de pollos, depende de las versiones, a los cuales él daba de comer en la mano. Y cada uno tenía un nombre, y había una que se llamaba Roma. La llamó Roma. Y cuando le dicen que Roma había muerto, dicen: no, es imposible. Y acababa de caer la ciudad porque Alarico la había conquistado. Y no se lo creyó. Procopio termina: así de imbécil era el emperador Honorio. Es curioso en este cuadro maravilloso también del siglo XIX, los cuadros de historia son magníficos porque nos ofrecen este cliché histórico que tenemos de la historia todos, ¿no? Piensen ustedes, los bárbaros entrando en Roma, quemándolo todo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con la realidad, pero es imaginación de los pintores. Ahora, eso decora los libros de texto después. Eso decora nuestras imaginaciones de niños y de jóvenes. Y tiene su mella continua. Eso no es historia, pero bueno. Alrededor tenía una serie de eunucos.
Aquí los tienen ustedes, todos ellos, calvos, como corresponde a su situación de aduladores, consejeros del emperador. Estos individuos que existen en el Imperio Romano ya desde Augusto, y Claudio los tenía, y muchos emperadores los tenían, tienen un poder absoluto, tienen una influencia total sobre el emperador. Esto va a continuar igual en el Imperio Otomano y va a continuar igual en el mundo islámico, alrededor del sultán y alrededor de los dirigentes. En época romana esto es así. Y estos son los señores que le aconsejan a Honorio todas las cosas que tiene que hacer y que no tiene que hacer. Probablemente no sea Honorio el que decide impedir a Alarico asentarse, sino uno de sus eunucos, Olimpius, efectivamente, que lo tenía al lado. En la catedral de Aosta, la catedral de Monza, en Italia, cuando fui a ver otro díptico que vamos a ver, encontré esta bandeja llena de pollitos. Nadie sabe exactamente a qué se refiere. Yo pienso, y he sugerido, nada más, porque no se puede demostrar, que probablemente es la representación de los pollos de Honorio, efectivamente. Hay que tener en cuenta que esto formaba parte del tesoro del emperador de Monza, que viene probablemente de Ravenna, tesoro que va pasando de unos a otros. Pero eso se queda ahí. Es una explicación a un objeto que no tiene fácil explicación en la investigación. El otro emperador, el que está en Oriente, el que está en Constantinopla, es un joven indolente que se duerme durante las sesiones del Congreso, del Consejo Imperial, que se llama Arcadio. Fino, delgado, guapísimo, magnífico retrato del Museo de Estambul, magnífico retrato, de lo mejor que hay en la estatuaria tardía, con la diadema de emperador, pero este es un personaje que todo lo que hace se lo dice un eunuco que está a su alrededor, que se llama Eutropio, y que dirige toda su política con Alarico. ¿Qué es lo que hará Arcadio? Frente a Honorio, su hermano, que está en Occidente, que le impide asentarse, Arcadio le pasa, quédate con nosotros. Lo utiliza a Alarico contra la corte occidental para socavar la política del general de Honorio, Estilicón. Y aquí tenemos a Estilicón y su mujer Serena, y su hijo Euquerio, catedral de Monza, díptico también de marfil, enorme, aquí parece muy pequeño. Ahí lo tienen ustedes. Este señor era un vándalo. Luego era posible dirigir el ejército romano a un bárbaro. Y tenía el poder supremo, era magister utriusque militiae, es decir, jefe de todos los ejércitos de tierra y de mar, de caballería y de infantería. A un vándalo. Este quizás es el modelo de Alarico. Quiere ser igual que él. Porque tener estos puestos en la administración romana de la época significa tener un sueldo considerable, muy considerable, de solidi, de monedas de oro. Tener privilegios, como los tiene generalmente la aristocracia, y tener la posibilidad de recibir annona, es decir, comida y trigo y aceite para él y sus tropas, gratuitamente, a cuenta del Estado. ¿Qué busca Alarico? Tener eso, que lo nombren magíster, que lo nombren jefazo, porque así tendrá un reconocimiento, digamos, de la dignidad de un general romano y al mismo tiempo tendrá comida para su pueblo que le sigue, que va detrás de él todo el tiempo. Ese es otro problema interesantísimo que está desarrollado en el libro. Bueno, este es Teodosio, aquí está el occidente y aquí está el recorrido de Alarico. Un recorrido absolutamente increíble. Sale de los Balcanes. A ver dónde está esto. Sale de los Balcanes.
el hombre baja hasta Grecia, hasta el Peloponeso, hasta Olimpia, luego sube hasta el Epiro, después va hasta Italia, entra en Italia, luego va hacia el norte otra vez, después baja para coger las naves y pasar a África, luego sube y se muere de muerte natural en Cosenza, en una ciudad pequeña del sur de Italia, de la Calabria. ¿Cuántos kilómetros? ¿Con cuánta gente detrás? Más de 40.000 personas van detrás de él, más de 40.000. Y, atención, no son todos godos, son vándalos, alanos, sármatas, esclavos, romanos y godos y más. Esto lo sabemos por los textos. Entonces, ¿es verdad? ¿Es el rey de los godos este hombre? ¿O es el rey de una mezcla de pueblos? Y sobre todo, cuando Alarico se muere en Italia, en 410, en Cosenza, aquí exactamente, Cosentia, cuando él se muere, le sucede a Ataulfo. Lo nombran rey inmediatamente en el sitio donde están, y Ataulfo decide no continuar hacia África, sino subir hacia el norte y ayudar a Honorio todavía, que era emperador, en sus batallas contra los germanos y contra los usurpadores. La gente que sigue a Ataulfo se instala en la Aquitania, en el sur de Francia, y allí se establecen, 418, durante más de 100 años. Y el año 535, pasan a España. Y yo me pregunto aquí, ¿pasaron los godos a España? ¿Qué godos? ¿Cuántos quedaban de godos después del 410, que fueron con Alarico haciendo esta peregrinación increíble, 100 años en la Galia, y luego pasan a España? ¿Y cuántos eran godos? ¿Por qué hablamos del Regnum Gotorum en España? ¿La arqueología nos puede ayudar en esto? Probablemente, porque resulta que es muy difícil identificar un godo, una tumba goda, en Galia y en España. Son romanizados completamente ya. Quieren imitar a los romanos y por lo tanto casi no los distinguimos. Arqueológicamente no los distinguimos. Eso pone un problema histórico importante que está apuntado en este libro y que yo he desarrollado después en otros artículos ya más, como diría yo, con una enorme documentación para defenderlos en diferentes congresos en Europa, ¿no? Entonces, la pregunta es muy importante. Yo creo que pasaron un montón de personas, pero que había un núcleo aristocrático godo. Eso es verdad. La aristocracia goda que pasa a España y da después origen a los reyes godos de España es solamente muy pequeña, muy reducida. Son aquellos que llevan el pelo largo, aquellos que tienen como castigo la decalvatio, quitarle los pelos a uno para que no pueda gobernar después. Estos sí, pero son unos cuantos nada más, que aparecen en los concilios, alrededor de Leovigildo, alrededor de Recaredo, alrededor de Bamba, pero de godos, prácticamente su pueblo es un pueblo hispano-romano, o en todo caso galo-romano, hispano-romano, que ha pasado de la Galia a España. Bueno, tengo que avanzar, ¿no? Un episodio interesante en la vida de Alarico es la toma de ciudades. Aquí los historiadores se han desatado. Le consideran la persona que ha destrozado toda la civilización antigua. Y están citados aquí, toda la civilización antigua, empezando por Grecia. Arcadio, como he dicho, el emperador oriental, le deja pasar a Grecia para que se instale, pero para hacerle la envidia de Estilicón, que está en el otro lado, que está en Occidente. Entonces él llega a Atenas, y este episodio de Alarico en Atenas es muy importante en la historia de Alarico. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Alarico en Roma, los asedios de Roma, porque fueron 3 seguidos, 408, 409 y 410.
solamente entró en la ciudad en el tercero. En los 2 primeros solamente puso a jaque a la aristocracia de la ciudad y al emperador Honorio, que vivía en Rávena. Pero lo de Grecia es muy interesante. No conocemos la historia de Alarico en Grecia más que por un historiador pagano que se llama Zósimo, de comienzos del siglo VI, muy importante. Un individuo que es muy pagano y que considera la ciudad de Atenas como el culmen de la civilización y la cultura. ¿Quién puede tocar a Atenas? La sagrada Atenas, dice él en sus textos, la divina Atenas, cuna de los filósofos, cuna de los dioses, cuna de Zeus, cuna de todo el paganismo. Nadie puede. Si alguna vez alguien se atreve, alguna vez ocurrirá un milagro, el milagro de que los dioses la salvarán. Y efectivamente, en este relato de Zósimo, los que ayudan, ahora hablaremos de esto, los que ayudan a Alarico son Atenea, perdón, los que ayudan a la ciudad de Atenas son Atenea y Aquiles. Ahí lo tienen ustedes. Zósimo nos dice, Alarico al llegar a la ciudad, dispuesto a arrasarla, dice, vio a Atenea, Prómacos, la Atenea armada. Hay muchas Ateneas. Esta es la que lleva la lanza y el escudo, y la que estaba en la Acrópolis, se veía desde todas partes, ¿no? Claro, ¿quién va a defender la ciudad? Atenea. Atenea es la ciudad poliada, que se llama. Es la diosa de la ciudad, desde siempre, desde su fundación misma. Y el otro personaje es un personaje muy importante, esa es Atenea, en el famoso cuadro de Klimt, como ven ustedes, con su lanza, y este es Aquiles que representa el furor, el furor. Es el hombre que en la Ilíada es el hombre que venga a Patroclo y a todos sus compañeros contra los troyanos. Son 2 personajes que defienden la ciudad de Atenas frente a Alarico. Entonces, ante esta visión, dice Zósimo, el historiador, Alarico desiste de arrasar la ciudad. El pueblo ateniense le invita a un banquetazo, le hace que se bañe tranquilamente en las termas, y Alarico se marcha, dice Zósimo, sin tocar la ciudad. Sin tocar la ciudad. Y sigue hacia el Peloponeso, pasando por Corinto y bajando por el Peloponeso hasta Olimpia, hasta Esparta, etcétera, etcétera. Dicen los historiadores modernos, actuales, que se llevaba todas las estatuas detrás. Pero ustedes pueden imaginar estas grandes estatuas que pesan toneladas de mármol, y que esta gente se las lleva tranquilamente desde Atenas hasta el Peloponeso, desde el Peloponeso hasta el Epiro, desde el Epiro hasta Italia, desde Italia hasta África, y después vuelta arriba. Solamente eso es absurdo ya, solamente de pensarlo. Pero bueno, yo he estudiado, a propósito, y lo cito en el libro, los traslados de los colonos de los westerns, de los americanos, la gente que iba detrás de las caravanas. Aquello era enorme, aquello era de una complicación tremenda y de una logística increíble, todas estas caravanas. Lo mismo se puede estudiar el fenómeno con los traslados de los afrikaners en África del Sur en el siglo XIX, ¿no? Casi lo mismo, porque también ellos pasan a colonizar una parte del territorio. Estudiando eso se da uno cuenta de las dificultades de Alarico, de la posibilidad probablemente de que muchas veces no nos damos cuenta lo que estamos diciendo los historiadores, porque esa es una realidad. Y eso permanece un verdadero problema. Hay que tener en cuenta que Alarico muchas veces no conocía el territorio por donde iba, no lo conocía. Necesitaba tener ayudantes que le indicasen por dónde tenía que ir. En Grecia hace muchísimo calor y hace un frío que pela en invierno. Y esta gente se enfrenta muchas veces en batallas contra el enemigo, tiene enfermedades, necesita comer diariamente. Hay caballos, niños, mujeres, ancianos, heridos. Esta es una visión muy importante, pero simplificamos la historia, los historiadores. Se mueve de acá para allá como si no pasara nada. Hay que reflexionar sobre eso, hay que pensar sobre eso, para entender
este traslado de Alarico y de otros pueblos de la antigüedad. Yo he hecho una comparación con los pueblos que vienen de la Galia y que pasan a Asia Menor en época helenística, en época de los reyes atálidas y de Antígono, Gónatas, etcétera, ¿no? Que los conocemos un poco mejor. Lean ustedes la Anábasis de Xenofonte para darse cuenta de lo que es la retirada de 10.000 personas, 10.000 soldados, que también iban acompañados de mujeres en muchos casos, hasta llegar a su tierra de origen, desde Persia hasta las colonias del Ponto Eusino, del Mar Negro. Y ahí está explicado mejor que lo que tenemos para Alarico en los textos. La imagen de Alarico banqueteando en Atenas. ¿Por qué este historiador nos dice que Aquiles y Atenea salvaron la ciudad? Porque los cristianos en ese mismo momento estaban utilizando los mismos argumentos. ¿Quiénes son los que salvan las ciudades? Los santos. Cuando en Zaragoza hay un problema que vienen los francos, se saca la túnica de Vicente, ¿no?, y da la vuelta a la ciudad para salvar a la ciudad. Cuando la ciudad de Constantinopla es asediada por cualquier tropa exterior, sacan la imagen de la Virgen y se canta el himno de la Virgen para salvar a la ciudad. Los paganos tienen también sus defensores, de la misma manera que los cristianos tienen los suyos. Por lo tanto, el episodio de Zósimo sobre Alarico en Atenas es una contraposición a la ideología cristiana. Simplemente. No quiere decir que viera a Alarico a Aquiles, que aunque no lo vio. Probablemente vio la estatua de Atenea, es posible, ¿no? Pero es un ejemplo, es un modelo que le sirve al historiador pagano para defender su ciudad, haciendo intervenir a los dioses. Y luego me preguntarán ustedes todo lo que ustedes quieran. Bueno, y vamos a ir acabando. Alarico, cuando decide que no le dejan tener tierras, que no le dejan ser miembro del ejército, decide definitivamente ir a Roma, sitiar a Roma. Un fenómeno increíble. ¿Quién ha sitiado Roma en toda su historia? Un pueblo. Los celtas en el siglo IV a.C. Nada más. Han pasado cientos de años. Y de pronto, en el año 408, se planta a las puertas de Roma Alarico y su gente. Rápidamente se refuerzan las murallas, el famoso muro aureliano. Tenemos inscripciones que nos lo recuerdan. Se aumentan las torres, etcétera, se refuerzan. Vienen los bárbaros. No dice así el texto latino, dice audito rumore getarum, oído que iban a venir los getas, los godos. Entonces hacen la reforma de las murallas. Naturalmente Alarico lo que quiere no es destruir. Este es otro mito que yo intento eliminar en este libro. Es recuperar un botín que se manifiesta en dinero, en vestidos, en objetos diversos que le sirven a él para su pueblo, que está detrás de él, a las puertas de Roma. En el primer asedio, 408, Alarico pide una cosa curiosa, entre otras cosas, pide 3.000 kilos de pimienta. Lo dice Zósimo, el historiador. Claro, yo digo, ¿para qué quiere este hombre 3.000 kilos de pimienta? Muy importante. Para la carne eso es fundamental. Y si tenemos en cuenta que las tropas de Alarico son gente itinerante, eso es más importante todavía. En Roma había 3.000 kilos de pimienta, claro que sí, en ese momento y mucho antes también, porque había unos depósitos que se llaman hórrea, que se llamaban hórrea piperitaria, donde estaban guardadas las especias que habían constituido el comercio desde Nerón en adelante con Oriente, con Arabia, etcétera, etcétera. Pide también vestidos de seda para sus soldados y para las mujeres que le acompañan, porque quiere imitar a los romanos, en definitiva. Y pide también mucho dinero. El Senado de Roma, ante esas peticiones, no sabe qué hacer.
no podemos pagar todo esto, imposible. Se les ocurre una cosa, nada más y nada menos. Vamos a quitar a las estatuas de la ciudad de Roma todos los adornos de oro que llevan. Las estatuas antiguas estaban llenas de anillos, de collares de oro, todas, todas. Tenemos inscripciones que lo demuestran. Esta estatua de Isis decorada con 2 anillos de oro, no sé cuántos de plata y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ellos intentan coger todo eso porque no quieren pagar el rescate, los senadores. Hay muchos problemas dentro de la sociedad aristocrática de Roma en este momento, hasta que Honorio cede y promete que va a mandar tropas, pero al final no las manda. Alarico consigue lo que quería, que era todo el botín, y se va. Al año siguiente vuelve a pedir al emperador que le dé el título de jefe militar y otra vez se lo niegan. Y entonces esta vez, en vez de pedir dinero, lo que hace es nombra un emperador dentro de la ciudad de Roma, contra Honorio. O sea que tenemos en este momento 2 emperadores. Un emperador usurpador y Honorio. Claro, esto a Honorio le deja hecho polvo porque ya no tiene el poder el único, ¿no? O sea, es una operación política importante de parte de Alarico. Y finalmente, en el año 410, de nuevo ya Alarico, definitivamente desesperado, decide entrar en la ciudad de Roma. Pero da unas órdenes muy precisas que están especificadas en los historiadores. Todo esto está basado en las fuentes, todo esto no me lo invento yo, en absoluto. Y la orden es la siguiente, que el saqueo no dure más de 3 días, que no haya derramamiento de sangre y que las personas que se refugien en las iglesias sean respetadas. Alarico es un arriano, no es católico, es un hereje dentro del catolicismo, o del cristianismo, perdón. Dentro del cristianismo, católicos y arrianos. Él es arriano. Y en el fondo los arrianos respetan también las iglesias, la Trinidad, etcétera, etcétera. Se ha seguido el recorrido de las tropas de Alarico en Roma. Yo asistí hace poco a un coloquio en la ciudad de Roma a propósito de conmemorar el 410, donde los arqueólogos italianos masivamente reconocieron todos en sus estudios, en sus papers, que no ha habido ninguna destrucción de la ciudad de Roma el año 410. En primer lugar, porque es imposible atribuir a ese año preciso un momento arqueológico preciso. En todo caso, podemos decir que hubo destrucciones, pero a lo mejor 50 años, 30 años después, etcétera, debido a terremotos, debido a otras causas. Ninguna destrucción especial. Evidentemente sí, hubo saqueos de casas, evidentemente probablemente alguna cosa fue incendiada, de acuerdo. Pero claro, ¿qué pasó? ¿Por qué este hecho se ha magnificado tanto? Se ha magnificado tanto simplemente porque los que lo describen son los autores cristianos. ¿Qué dice Agustín desde África? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado en Roma? Fijaros, ha caído el mundo, ha caído Roma, el mundo ha desaparecido. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la mano de Dios que ha ejecutado esta venganza divina contra los paganos de Roma? Un bárbaro, Alarico. Y eso dice Jerónimo, que está en Belén, que no ha estado presente allí de ninguna manera, vive muchísimo más lejos todavía, nunca ha estado allí, pero escribe a sus amigos: habéis visto qué desastre, estamos dominados por estos bárbaros, etcétera, etcétera. Todo esto es propaganda cristiana. Y en fin, y para terminar, Alarico, después de este episodio magnificado completamente por las fuentes antiguas cristianas, desciende a Cosenza. Allí se muere y lo entierran. Su funeral y enterramiento es un episodio sumamente interesante, muy curioso desde el punto de vista antropológico, pero que está narrado solo en un historiador tardío, que además es del siglo VI después de Cristo, Jordanes, en su Historia Gotorum. Fíjense ustedes, casi 300 años después. Es el único que nos refiere este enterramiento de Alarico. ¿En qué consistió el enterramiento de Alarico? A que yo dedico un capítulo entero al final. Consistió en que había que enterrarlo en un río. Al lado de Cosenza pasa un río. Se trataba de desviar el curso del río, enterrar a Alarico y volver
a hacer pasar el río por encima. Todas las personas que participaron en esa obra fueron asesinadas inmediatamente después, para que nadie pudiera decir dónde estaba enterrado. Porque, como dice Jordanes, fue enterrado con muchas riquezas. Alarico se había llevado riquezas de todas las ciudades donde había estado, desde Roma la primera. Se había llevado el candelabro de los 7 brazos del templo de Salomón, que estaba en el Foro de la Paz de Roma. Se había llevado las trompetas del templo de Salomón. Alarico las tenía. Atención, este tesoro aparecerá en Toledo a finales del siglo VII y se lo llevarán los árabes a Damasco, porque forma parte del tesoro visigodo. Bueno, el alcalde de la ciudad de Cosenza es un señor entusiasta de la historia y va a hacer un museo de Alarico en la ciudad. Yo he estado allí en Cosenza y he estado al lado del río Busento, que se llama así, este río pequeñito, ¿verdad?, que casi no lleva agua, donde dicen que está enterrado Alarico, y este alcalde ha calculado que va a conseguir, pues no sé, 275.000 millones de kilos de oro, pero una cifra, está aquí, está escrita, una cifra increíble. Esto ha salido en la prensa local, yo la he leído, la tengo en internet para citarla, etcétera, etcétera. Entonces ha habido gente que incluso les ha ayudado, y investigadores americanos han ido para confirmar que efectivamente. Entonces él ha pedido dinero al Estado italiano y le han dado, yo creo, no sé cuantísimo, porque va a hacer unas excavaciones a ver si encuentra el tesoro de Alarico, que salvará la economía italiana de una vez. La economía de Salvini, probablemente Salvini va a poner más dinero todavía. Eso es completamente absurdo. Probablemente el tesoro de Alarico consistió probablemente en algunos objetos, pero no en tantos miles y miles de kilos que están aquí, las cifras que dice este señor alcalde, ¿verdad? Ese tesoro después, una parte de él bajará, subirá después por Italia y acabará, como digo, en Narbona, es decir, en la Aquitania, porque cuando los godos van a un sitio se llevan el tesoro al lado, y después, cuando pasan a España, se lo llevan a la capital, a Toledo, y es donde está el tesoro. Piensen ustedes las famosas coronas de Guarrazar, etcétera, etcétera, que forman parte del tesoro. En definitiva, que he hablado demasiado y hay que hacer preguntas. En definitiva, la figura de Alarico es fascinante y además, y así termino, de una enorme actualidad. En Roma, en el momento de que vive Alarico, hay una facción, y en Ravenna y en Constantinopla, antigermánica. Gente que no puede soportar que los germanos, que vienen de fuera, dirijan o estén integrados en el imperio. Alarico lo pretende y por eso su actividad es la integración frustrada. Nunca lo consigue. Es el emigrante al que no permiten la tierra para trabajar, el establecerse dentro. Si empezamos a hacer comparaciones con lo que sucede hoy día, estamos en un fenómeno muy parecido, porque al fin y al cabo los emigrantes de la época de Alarico son inmigrantes económicos, son inmigrantes que buscan mantenerse, comer, vivir sobre el terreno y no se les permite. Muchos, no todos, los inmigrantes actuales son también inmigrantes que huyen o de las guerras, de la persecución política o económicos también. Por eso un personaje histórico como Alarico da que pensar en muchos aspectos y entre otros en un tema de actualidad tan grande como es la emigración. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharme tanto rato. Gracias. Y estoy a su disposición de preguntas o todo lo que quieran ustedes hacer. Este es el río Busento en Italia. Aparte de la conquista de Roma por Alarico, ¿hay alguna otra batalla o batallas importantes en la cual se refleje su espíritu militar? Bueno, creo que se me oye. Sí, sí. No, pero atrás no le oyen quizás.
alguna otra batalla en que se refleje su fuerza como jefe militar al mando de tantos hombres? Efectivamente, las hay, varias. Primero, la batalla del río Frígido, donde al frente de 10.000 soldados, lo dicen los textos, defendió onerosamente al ejército romano. Murieron muchos, pero él estuvo allí. Y se salvó el emperador por eso, por su presencia. Esta vez no era Honorio, era Teodosio. Después estuvo en la batalla de Verona y en la batalla de Polenza y en otras batallas en Atenas, en Grecia, que demostró efectivamente su capacidad de gran general, estratega y un individuo realmente que merecía el título de dux, de jefe militar. O sea, que se le podía considerar un Aníbal godo. Pues sí, si usted quiere, se puede decir. ¿Por qué no? O sea, a mí me parece un poco exagerado Aníbal y Alarico, porque Aníbal no es... Pero sí, ¿por qué no? Es una comparación correcta. Sí. Muchas gracias. Sí, dime. Buenas tardes y gracias por tu brillante conferencia. Se ve que eres amigo de Alarico, porque lo has puesto muy bien. Sí. La pregunta mía es, ¿cómo es posible que durante muchos años los historiadores, hablando de la toma de Roma precisamente, hayan transmitido una imagen de devastación y de destrucción, ¿no? Cosa que tú has echado por tierra completamente? A mí me cuesta pensar, y respeto absolutamente lo científico, ¿no? Me cuesta mucho pensar que un ejército que es por tercera vez asediador de una ciudad, que tiene detrás gente ansiosa de botín, que quiere saquear y le autorizan a saquear, que los romanos seguramente se van a defender y querrán defenderse del saqueo y de las tropelías que pueden cometer los que están delante, ¿no? Bueno, pues pase un poco sin pena ni gloria, es decir, tomen 4 botines y se vayan otra vez sin que la ciudad sufra lo más mínimo. A mí eso me cuesta creerlo. ¿Y por qué ese cambio entre lo que la historia nos viene contando durante mucho tiempo y lo que ahora parece que es lo que los historiadores están matizando? Perfecto, gracias por esa pregunta importante. Yo creo que hay por lo menos 2 razones para entender ese problema. Por un lado, durante mucho tiempo, en la historia que se ha escrito sobre este fenómeno, no se ha tenido en cuenta la arqueología para nada. Se ha tenido en cuenta solo lo que dicen los textos. Entró, desvalijó, destruyó. En los textos, las palabras que sirven para decir eso tienen un significado muy especial y no todas significan lo mismo. Desvalijar en una ciudad es quitarle sus objetos de valor y no destrozar los edificios, por ejemplo, lo cual cambia. Por un lado, la arqueología no se ha tenido en cuenta y por otro lado, los historiadores que nos han presentado esto han creído y han seguido las fuentes sin un espíritu crítico suficiente. Lo lamento. El gran Piganiol, que escribió un libro entero sobre el saqueo de Roma, no matiza, y eso que es un gran historiador, estas fuentes a propósito de Alarico en Roma. Y sobre todo, no tiene en cuenta la arqueología. Se cree a pies juntillas lo que dicen los historiadores antiguos. Y la arqueología hoy ha venido a demostrar que eso no es así. Y el coloquio que está publicado en Berlín, es un tomo enorme de todo lo que se dijo en Roma en aquella ocasión, se llama el saqueo del 410, lo demuestra palmariamente. Hubo arqueólogos que habían trabajado en la zona del Trastevere, en Roma. No encontraron nada de destrucción correspondiente a esa época. Hubo arqueólogos de todo tipo, italianos, alemanes, ingleses, etcétera, que habían excavado, que habían investigado. Nada. Quizá murió más gente con ocasión del primer asedio por la peste que se organizó en la ciudad. En la ciudad se organizó una gran peste y se empezaron a enterrar los cadáveres dentro de la ciudad, porque no se podían enterrar fuera porque estaban los godos rodeando la ciudad. Entonces los arqueólogos constatan que cerca del Coliseo hay tumbas, lo cual, como sabéis, está prohibido en la antigüedad enterrar a las personas dentro de la ciudad, pero en este momento sí que aparecen. Pero son resultado de una peste enorme y una hambruna que Alarico provocó en la ciudad, porque lo que hacía era evitar que llegasen los
el trigo que venía de Ostia, naturalmente, y el aceite, y toda la comida que eventualmente podía venir de fuera. Al estar fuera podía hacerlo. Eso viene por el Tíber, y si no pasa, en Roma no se come. Y si no se come, pues la gente llegó un momento, dice un texto, a pensar en la antropofagia, ¿no? No sé si he contestado. Sí, yo añadiría una razón, por ejemplo, al hecho de que a veces se magnifiquen las destrucciones y además la historia de Roma ofrece también algún ejemplo de este tipo, y es que cuanto más terrible haya sido una destrucción, pero la ciudad consigue recuperarse, más gloria tiene esa recuperación. Y para subrayar el que ha sido como una especie de refundación, pues es necesario que la destrucción previa haya sido pues realmente muy grande, aunque históricamente no haya sido así. Y en el caso romano tenemos estoy pensando, el profesor Arce hacía referencia a ello, al saqueo de los galos del siglo IV, antes, que supuestamente destruyen la ciudad y casi acaban con Roma, aunque Roma logra recuperarse, y parece que tampoco hay pruebas arqueológicas de que hubiera habido tal destrucción, pero los historiadores romanos magnifican aquello para en realidad magnificar la capacidad de recuperación de Roma después de aquello. Muy bien, perfecto. Más allí. Sí, buenas noches y muchísimas gracias por la interesantísima conferencia. Yo tenía dos preguntas, que no he leído el libro todavía, lo tengo ya, pero quizás vienen respuestas, no lo sé. Cuando Alarico conquista Roma, toma Roma, siempre se ha hablado de que se hace con los tesoros, y entre ellos la mesa de Salomón y otros objetos simbólicos que estaban en el foro de Vespasiano, creo recordar, Señor. en el Templo de la Paz. Señor. Y por lo que yo he leído en alguna ocasión, de alguna forma estos objetos se convierten en objetos del pueblo visigodo, o así se afirma más tarde. Creo recordar que Procopio decía que en un momento en que hay una vuelta a unirse políticamente visigodos y ostrogodos, vuelve a Ravenna al menos la mesa de Salomón, y luego acaba en la mesa, y supongo que también estaría el candelabro, las trompetas del templo, lo que sale en el arco de Tito, que se ve perfectamente. ¿Cómo se convertían estos objetos en objetos simbólicos, digamos, del pueblo? No en una propiedad real que se podía de alguna forma vender, porque realmente es como si fueran símbolos, como la corona en Gran Bretaña, la corona de la reina y el cetro, está todo ahí metido en el museo, y es realmente el símbolo de Gran Bretaña. ¿Cómo se convertía en aquella época? Si es que se sabe, claro. Pues sí, nosotros sabemos, yo he escrito sobre eso. En el libro hay un apéndice dedicado al tesoro de Alarico. En el mundo germánico, el tesoro es el símbolo de la potencia del pueblo. Allá donde va el tesoro, va el rey, y allá donde va el rey, va el tesoro. De hecho, sabemos que los reyes godos visitaban el Tesaurus, que lo tenían en su palacio, en armarios, en Arcae, pues muy frecuentemente. No por decir qué cantidad de dinero tengo o qué cantidad de oro tengo, sino para saber que eso estaba ahí. El tesoro no era solo monedas, no eran solo coronas, era también libros, era también documentos, era también toda la historia de la peregrinación del pueblo godo. Y por eso se identifican con él. Se identifican simplemente. Y es verdad que Teodorico intenta llevarse de Aquitania una parte del tesoro, pero vuelve después a la corte de los visigodos en Aquitania, porque sabemos que Ataulfo se casó con Gala Placidia en Narbona, se casó con ella. Y al describir la boda, que la describe muy bien un historiador que se llama Olimpiodoro, en griego, dice, y él, como regalo de bodas, le entregó 50 jóvenes bárbaros a su señora, para que hiciera lo que fuera con ellos, y al mismo tiempo 2 enormes bandejas llenas de monedas de oro, de solidi, provenientes, dice él, del tesoro de Roma. Lo que quiere decir que Ataulfo había dado la vuelta y había llegado a Narbona con el tesoro de Roma, o con parte del tesoro de Roma.
Por tanto, ahí tenemos, digamos, una confirmación. Luego, los historiadores árabes nos hablan de cómo encontraron en Toledo el tesoro de los godos. Cuando se acaba el tesoro, se acaba el pueblo godo, su potencia, su fuerza militar, todo. Y ahí eso fue lo que pasó. Simplemente la caída de los visigodos es la caída de su tesoro en manos de otro pueblo, en este caso los musulmanes, que se llevan esto a Damasco. Y cuando el emir se entera de todo lo que ha llegado a la ciudad, exulta de alegría. Es verdad que las fuentes árabes son un poco difíciles, son muy tardías, etcétera, etcétera, pero podemos creer en ello tranquilamente. Sabe usted que Rodrigo está representado en unas pinturas en el desierto de Jordania, junto con los 3 grandes reyes del mundo, el emperador de China y el Shah de Persia, ¿no? Y Rodrigo, lo que quiere decir que tenía un poder enorme, era equivalente a estos 3 grandes poderes. Y sabemos que era Rodrigo porque lo pone arriba, Rodericus. Acabas de dar una explicación a lo que has mencionado al principio, que era zurdo. ¿Perdón? Lo que decías que era zurdo. Sí. Has dado la vuelta y la explicación. He estado muy atento escuchando este expositivo. He leído tu libro y lo único que me queda es una reflexión, que es esta. ¿Quién entierra a sus reyes fuera de las fronteras? Donde están enterrados los reyes es ya el límite de la frontera. O bueno, el margen defendible de la frontera. Muy bien, muy bien. Bueno, esto me lo planteé también yo, enterrar a Alarico en Italia, ¿no? Y no en su tierra natal, digamos que él venía de una isla del Danubio, del río Danubio, es decir, en la parte póntica, ¿no? Que hoy Rusia intenta tener o apoderarse, ¿no? Nació en una isla. En los pueblos sin centralidad, como los que se mueven como los bárbaros, no hay una capital central, no hay un elemento unitario para enterrar a los emperadores o a los reyes. En todos los demás sí. Y esa es la cuestión. Simplemente, los emperadores se entierran en Roma o en Constantinopla, de una manera excepcional fuera. Los reyes bárbaros no se entierran en ningún sitio porque no tienen capital, no tienen centro. Y Alarico menos todavía. No tienen un sitio que podamos decir, esta es mi capital, esta es la capital del reino de. No, no existe. Claro. No hay eso. No, lo entierran en un túmulo, allá pues donde sea, donde caiga. Y un parecido. ¿Cómo? Sí. Claro. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces él no quiere, parece ser que no quería que nadie supiera dónde estaba enterrado. Eventualmente para evitar los robos de la tumba o lo que fuera. Eso no iba a suceder. Sabemos que un rey de los dacios en época de Trajano le pasó lo mismo y lo enterraron también en un río. Desviaron el río y lo metieron allí. Ahí pongo el ejemplo del rey de Cébalo, es el rey de los dacios, que tampoco tiene capital, en este caso una capital centralizada. Sin embargo, tenemos un caso del rey, el rey Atanarico, que fue enterrado en Constantinopla, porque estaba de visita en una embajada, se murió en la ciudad y el emperador Teodosio le ofreció un gran funeral en la ciudad y lo enterró dentro de la ciudad de Constantinopla, porque se lo merecía como un homenaje a un rey. ¿Más cuestiones? Pues nada, muchísimas gracias de verdad otra vez a todos. ¿Tú sabes cómo se quita esto? Bueno, ya lo quitará. No tienes un pendrive, lo has metido antes. Lo tienes, te has quedado con el pendrive. Él lo ha pasado ahí y ya está. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.